Recibe un cordial saludo de parte del equipo de Unión Radio, quienes estamos muy contentos de recibirte en este programa Identidad. A continuación, tú recibirás un poco acerca de la palabra de Dios y si estás aquí es porque Dios ha tocado tu corazón. Y ha llegado un momento especial, el momento en el que junto al pastor Eber Roblero aprendemos acerca de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida al pastor y esperamos que tú junto a él puedan aprender muchísimo. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Muchas gracias una vez más porque estamos listos para el estudio de la palabra del Señor. Muchas gracias porque alguien nos comentó que ha sido de bendición cada estudio y que ha ido con la Biblia ahí comparando las citas bíblicas y de eso se trata. Muchas gracias por tener ese detalle presente, que son mensajes basados en la palabra del Señor, por lo tanto hay que corroborar las citas bíblicas. Es probable que algunas citas bíblicas solo leamos, por ejemplo, si vamos a decir 3 o 4 versículos, a lo mejor leamos 3 versículos y la última parte a veces por tiempo no lo leemos, pero qué bueno que ustedes van y leen toda la parte. Y es más, les recomiendo, por ejemplo, cuando uno dice y dijo Pedro o Pablo dijo, si pueden leer la parte que está antes también y la parte que está después, les va a aclarar mucho más el cuadro de lo que se está presentando allí. Nosotros por espacio solamente leemos lo que queremos enfatizar, que vaya acorde a la enseñanza de la cual estamos hablando o del tema del cual nos interesa en ese momento. Pero la palabra del Señor es muy clara y cada vez que profundizamos en ella decimos gloria al Señor por su voluntad, porque Él nos habla de manera clara, de manera sencilla, de manera que podamos entender. Y cuando estudiamos la palabra del Señor con humildad, con oración y cuando le rogamos al Maestro, que se llama Espíritu Santo, que nos conduzca a toda la verdad, nos va a guiar a toda la verdad. Y de pronto una parte de la Biblia que no la entendíamos, se nos va a aclarar la visión y el entendimiento y vamos a decir, ahora veo mejor, ahora comprendo mejor lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y les comento esto porque nos comentaron allí que agradecían la presentación de los mensajes basados en la palabra del Señor y que han ido corroborando allí los textos. Recuerden, estamos hablando del bautismo y lo hemos estado haciendo en más de una presentación. Ya hablamos de cuán importante es el bautismo según la Biblia, ya hablamos del significado del bautismo según la palabra del Señor y ahora nos toca hablar de, por decirlo así, los pasos o cuáles son los requisitos para poder ser bautizado o bautizada. Ahora, yo quiero explicar
antes de pasar al estudio de la Biblia, que la palabra del Señor es clara en mencionar qué debe hacer una persona para poder dar esos pasos. Así que lo que en algún momento llamamos como pasos o requisitos no son de ninguna iglesia en especial o en específico. No es de un comité espiritual que se reunió para poder enumerar allí, si esta persona cumplió con esto, ya puede dar esto. No. La Biblia es bien clara en enseñarnos qué tenemos que saber, qué se necesita, y una vez que comprendamos eso, adelante con lo que haya que hacer. No debemos pasar mucho tiempo esperando o de pronto dudando, ¿será que me falta un requisito? Ya tendré todos, ya soy apto, ya puedo, o qué van a decir los demás. No. Bueno, dicho esto entonces, en primer lugar, para bautizarse hay que tener fe a Dios y a su santa palabra. Sí, hay que tener fe a Dios y a su santa palabra. Porque Dios ya habló y Dios habla a través de su santa palabra. No pretendamos en algún momento decir hasta que el Señor me hable, se me aparezca, o hasta que ocurra algo extraordinario en mi casa o en la iglesia. No. Hay que tener fe en Dios y en su palabra. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que para ser bautizado hay que tener fe en Dios. Si Dios me dice, bautízate, hay que hacerlo. Si Dios me dice, al bautizarte, naces a una vida nueva, por fe, creamos a la palabra del Señor y demos el paso del bautismo y por fe vamos a nacer a una vida nueva en Cristo Jesús. En segundo lugar, para ser bautizado o bautizada, hay que creer en Cristo Jesús. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, hay abundancia de textos bíblicos y de relatos que nos ayudan a ilustrar que para poder ser bautizado hay que creer en Jesús, hay que creer en el Evangelio de salvación. Veamos algunos de esos versículos. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12. Cuando creyeron, dice, que Felipe anunciaba el Evangelio del reino de Dios, hombres y mujeres fueron bautizados. Sí, hay que creer en Jesús, en el Evangelio, en su reino. Hay que creer a Jesús, que Él nos perdona de pecados y nos limpia de toda maldad. Hay que creer en Jesús. Hechos 8:36 y 37 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la Biblia continúa diciendo que bajaron ambos al agua y él, o sea, Felipe, le bautizó. Y luego que salió de las aguas, siguió gozoso, dice el relato bíblico, su camino. Pero esto es bien importante. Este
hombre venía de ver si adoraba, si se encontraba con el perdón de sus pecados. Y no lo consiguió. Ese es otro tema de otro día. No lo consiguió. Y de regreso venía entonces estudiando las Escrituras. Pero había una parte que no entendía. Pero había sinceridad en su corazón. Y yo creo que había oración también en su persona, diciendo: Dios, ayúdame. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso de un siervo? ¿Cómo es eso? ¿Qué significa esta parte de la Biblia? Y Dios, que escudriña los corazones y que atiende cada oración, cada ruego, escuchó esta oración de súplica por comprender el Evangelio. Entendió Dios que había un corazón que necesitaba ser perdonado, que había una vida que necesitaba nacer de nuevo para entrar en el gozo de la salvación. Así que el Espíritu Santo le dice a Felipe: baja, desciende, acércate ahí a esa persona y háblale. Y esa persona fue, Felipe fue, y le habló. Y dice acá que le habló del Evangelio. Claro, el Evangelio es Cristo Jesús. Le habló de Jesús. Le habló del plan de salvación. Y el Evangelio tiene esa parte que se llama nacer de nuevo a través del bautismo en agua. Por eso, cuando esta persona en el camino donde iban estudiando la palabra del Señor y vio que ahí había agua, podemos imaginarnos un río allí que tenían que atravesar, él, comprendiendo el Evangelio de salvación, comprendiendo que solo Jesús trae perdón, comprendiendo que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay vida nueva, que Jesús puede rehacer la vida de la persona, que Jesús puede darle sentido a la vida, que en Jesús hay perdón de los pecados y que el bautismo trae la bendición del Espíritu Santo para seguir comprendiendo la palabra del Señor, y que por medio del bautismo somos miembros ahora del pueblo del Señor. Cuando esta persona comprendió las bendiciones del bautismo, y comprendió que el bautismo no debe ser con poquita agua, no debe ser por teléfono, no debe ser con aceite en la frente, no debe ser con un ramo de flores, no debe ser con un desfile allí y hacer algo que la Biblia no dice. Cuando él comprendió que el bautismo es en agua, porque hay que sepultar la vida pasada y nacer a una vida nueva, él dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide? En otras palabras, ¿hay algo más que debo hacer? ¿Hay algo que no esté ahora acorde a que yo pueda ser bautizado? Y Felipe le dijo: mira, el requisito es creer en Cristo Jesús. Si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y él dice: creo, y me encanta esa parte de la Biblia, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria al Señor por eso. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú crees que Él es el Hijo de Dios, bautízate. ¿Qué impide? Nada. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Bum! Pararon el carro, frenaron el carro. Aquí hay mucho que aprender, mucho que aprender. Esta persona todavía le faltaba mucho por comprender de las Escrituras, claro que sí, pero había entendido lo que todo debe entender, que hay perdón en Cristo Jesús. Había comprendido que hay que nacer a través del bautismo. Y eso era suficiente
para iniciar el camino con Cristo Jesús y para empezar a comprender muchas más verdades que presenta la palabra del Señor. No te preocupes si no sabes mucho de Biblia. El conocimiento no es suficiente, el arrepentimiento sí es necesario y es lo que hay que hacer. El Espíritu Santo será el maestro el resto de la vida para enseñarte muchas verdades profundas de la palabra del Señor. Pero no necesitas saberlas antes, solo necesitas saber que hay un inicio y ese inicio se llama bautismo. Aquí hay agua, ¿qué impide? Si crees, sí creo. Vamos entonces. Y se celebró allí un bautismo. ¿Cuántos se necesitan para llevar a cabo una ceremonia bautismal? El candidato o la persona que lo solicita y el pastor que oficia el bautismo, humanamente hablando. Pero en esa ceremonia se hacen presentes ángeles que celebran esa decisión y llevan el informe al cielo. Y allá dice la palabra del Señor que hay fiesta por un pecador que se arrepiente acá en la tierra. Allá hay fiesta, hay gozo, hay alegría. Pero si está el pastor y está el candidato y todavía hay más miembros de la familia del Señor, hagan de ese acto una fiesta grande, grande. Y la manera de celebrarlo es diciendo amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Por eso cuando en una iglesia o en un río, cuando hay una iglesia ahí reunida y cuando decimos, alguien propone, vamos a suponer un nombre, que Juan Pérez sea bautizado en esta ocasión, la iglesia debe responder con un fuerte y con un poderoso y con un alegre amén. Porque se está convirtiendo alguien a Cristo Jesús. Pero en aquella ocasión este señor, este hermano, este discípulo ahora, esta persona que era extranjera, no tuvo miembros allí, pero ángeles sí. Y él comprendió el significado. Debo ser perdonado, nacer de nuevo y caminar con Cristo Jesús. Y dice el texto, si usted lee atentamente esa parte, y se fue gozoso siguiendo su camino. Es que una persona cuando nace del agua no puede seguir siendo la misma persona con sus problemas, con sus amarguras, con sus depresiones, con sus situaciones allí cargadas de tanta agonía o problema. No, porque ahora en Cristo hay nueva vida, hay esperanza, hay salvación, hay gozo, hay solución. Ya no estamos solos. Ahora el poder del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Se hacen presentes y contamos con una iglesia que son nuestros hermanos mayores. Y juntos ahora avanzamos. Esa es la bendición del bautismo. ¿Qué hay que hacer? Creer. Si crees, bien puedes. ¿Tú crees también? Entonces llama. ¿Tú crees? Entonces escribe. ¿Tú crees? Busca al pastor. ¿Tú crees? Busca a un hermano de la iglesia. Dile al pastor que quiero ser bautizado o bautizada. ¿Cuándo? Hoy mismo. ¿Cuándo? Ahora mismo. Aquí hay agua. ¿Qué impide? Dice, aquí no hay agua cerca, pero aquí está tal río. En el templo hay un bautisterio grande allí. Ahí hay agua. Yo puedo decirte que no ha habido un día especial o una hora nada más especial para bautizar. Yo he bautizado también a medianoche, en la mañana, al mediodía, en la tarde, a cualquier hora. A veces con un grupo de hermanos, a veces con una iglesia llena, a veces con un distrito reunido allí, 15, 20 iglesias reunidas a la orilla de un río, 2 distritos juntos allí, o a veces todo un campo, toda una misión reunida, cantidad de buses ahí a la orilla de un lago, y allí hemos bautizado junto con otros pastores. Lo importante es que tú creas, ven, bautízate. Con o sin gente,
que haya mucha agua y que puedas creer y dar el paso de bautizarte. También, para ser bautizado, debes aceptar que entrarás a formar parte de la iglesia de Cristo Jesús y estar dispuesto a ser discípulo de Cristo Jesús. A ver si explico esto. Dice San Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Explico. ¿Qué se requiere? Que te bautices y que estés dispuesto a ser discípulo de Cristo Jesús. Dice la sierva del Señor que todo aquel que nace en el reino de Dios debe nacer siendo un misionero en la causa de Dios. Explico. Alguien puede decir, yo creo en Cristo Jesús, soy bautizado, pero no me uno a la iglesia. Entonces no has comprendido que ser bautizado es para ser discípulo de Cristo Jesús. Y el discípulo de Cristo Jesús se une a la iglesia de Cristo Jesús. Pero es que en esa iglesia, aquí y así, en esa iglesia hay personas que tenemos defectos. A esa iglesia vamos enfermos todavía, que estamos en ese proceso de sanidad. Es más, no quiero asustarte, pero a esa iglesia que es de Cristo Jesús, que es el trigo que está allí preparándose para la cosecha, también hay cizaña, que se parece al trigo, hay cizaña. Y esa separación solo va a ser en la cosecha, dijo Jesús. Es probable que a la iglesia también haya entrado alguien y tenga la vestimenta de oveja, pero es un lobo. Jesús también lo dijo. Pero lo importante es que yo comprendo que debo ser perdonado a través del bautismo por fe en Cristo Jesús. Y yo creo en Cristo Jesús en el plan de salvación. Ahora yo acepto ser discípulo y me uno a la iglesia. Sí, a la iglesia de Cristo Jesús. Porque la Biblia dice, ¿a dónde se añadían los que eran bautizados? A la iglesia. Y ahora, ¿qué dice aquí? Pongan los ojos ya no en las cosas del mundo, sino en las cosas del cielo. Busquen las cosas de arriba, dice Colosenses. Busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Y entonces disfrutarás de ser discípulo y miembro de la iglesia de Cristo Jesús. Quiero hacer ahora una invitación, y esta es la invitación, a lo mejor que nos va a llevar un poquito de más tiempo, porque es la conclusión de los dos temas anteriores que hemos tenido relacionados con el bautismo. Pero digamos así, ¿por qué es importante el bautismo? Porque Jesús, sin haber cometido pecado, fue a Juan el Bautista, al río Jordán, y ahí solicitó ser bautizado. Y cuando Juan le dijo, no, yo necesito ser bautizado, él dijo, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. O alguien dice, conviene para que demos el ejemplo. Es importante porque Jesús dio el ejemplo. Y si Jesús dio el ejemplo,
¿Quiénes somos nosotros para no entregar nuestra vida a través del bautismo? ¿Cómo debe ser? En mucha agua. ¿Por qué? Porque hay un símbolo, y el símbolo es sepultamos la vida pasada y nacemos a una vida nueva en Cristo Jesús. No es de otra manera. Cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús, porque quería hablar de maestro a maestro, temas teológicos, Jesús le dijo, tú necesitas salvación y necesitas entrar en mi reino. Tienes en tu corazón el deseo ardiente de ser parte del reino de Dios. Excelente. Y Jesús le dijo, entonces tienes que nacer del agua y del Espíritu, si no, no tendrás parte conmigo en el reino. Y Nicodemo dijo, ¿cómo puedo yo, ya siendo adulto, nacer otra vez? Le dijo, no, tú sabes de qué estoy hablando del bautismo, porque es en el bautismo donde se nace del agua y se recibe el Espíritu Santo. Pedro lo explicó, bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Y la iglesia empezó a crecer, miles eran añadidos, 3,000, 5,000, y dice Hechos de los Apóstoles, y cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos, claro, porque eran bautizados. Algunos testimonios tenemos de personas que a medianoche solicitaron ser bautizadas. El carcelero de Filipos, juntamente con su familia, solicitó ser bautizado a medianoche. El eunuco, ahí en ese camino, aquí hay agua, ¿qué impide? ¿Qué impide? El mismo Saulo, perseguidor de Cristo Jesús, cuando se encontró con Cristo Jesús y fue llevado allá y estuvo 3 días y se le explicó, ha sido llamado para ser apóstol a los gentiles. Y él dijo, bueno, si he sido llamado y comprendo ahora el mensaje, y el mensaje, el evangelio, el plan de salvación, incluye el bautismo, dijo Saulo, bautízame. Y dice la Biblia que fueron, lo bautizaron, y luego él dijo, ahora sí puedo comer. No había comido por 3 días, pero comprendió que el bautismo era más importante que consumir los alimentos. ¿Qué te detiene? ¿Hay algo que te impide? Yo creo que no. Si tienes fe en Dios y en su palabra, si crees de todo corazón y estás dispuesto a ser discípulo del Señor, suficiente. Ven y bautízate. Escribe allí en el chat o llama a la emisora o a la página en la cual nos estás viendo. En el medio por el cual nos estás viendo hay una manera de comunicarte y di, solicito ser bautizado o bautizada. ¿Conoces a un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Dile, hermano, hermana, vecino, amigo, compañero, he comprendido el tema del bautismo. No es porque yo ya sé mucho, no es porque yo ya no tengo pecados, es porque soy pecador que necesito ser bautizado, es porque no sé nada que necesito ser bautizado, porque el Espíritu Santo me va a guiar a toda la verdad, es porque necesito crecer y para crecer hay que nacer primero. Dios no está llamando a adultos espiritualmente a su reino, está llamando a bebés a través del bautismo, para que lleguen a ser adultos en su reino. Entonces ven, ¿hay algo que te impide? ¿Verdad que no? Ya no es tiempo para estar perdiendo, es tiempo para estar usando en el reino de Dios. Ya no puedes seguir con esa vida de amargura, de dolor, de resentimiento. Ahora es tiempo de entrar al gozo de la salvación con Cristo Jesús. Ya no es tiempo de servirle al diablo, dedicándole tiempo, dedicándole dinero, entregando tu cuerpo al diablo, sirviéndole horas al diablo. Ya no es tiempo de venir acá,
dedicar tu vida a Cristo Jesús, cantarle a Jesús, orar a Jesús, invertir tiempo para visitar a otros y hacer la obra misionera del Señor. Los recursos, dárselos al Señor para que Él los pueda usar en su obra y traer más bendición a tus manos. Ese es el momento de decirle: Señor, quiero una vida nueva en Cristo Jesús, porque el que creyere y fuere salvo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Sí, el que creyere y fuere bautizado, él será salvo. ¿Quieres ser salvo? Da el paso del bautismo. ¿Quieres que lo pidamos al Señor? Oremos. Señor, hemos comprendido el tema del bautismo y ahora hacemos individual la oración. He comprendido que el bautismo es en agua, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Es haber creído en Cristo Jesús. Es para perdón de los pecados y nacer a una vida nueva. Por eso yo en este momento decido ser bautizado. Unirme a la iglesia de Cristo Jesús y esperar a Jesús por segunda vez para ser salvo en Cristo Jesús. En tu nombre, amén, Jesús. Y aquí cerramos otro programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que cada sábado estamos dispuestos a estudiar juntos un poquito más acerca de la Biblia, aquel libro que nos instruye en nuestro día a día y el mejor libro del mundo. Te esperamos hasta la próxima. Yo soy Lisbeth Estrada y ha sido un gusto acompañarte. Identidad. Descubriendo quién y por qué eres.